Bueno, y ahora vamos a referirnos a la base doctrinal de la sabiduría divina. O sea, ¿de dónde viene la sabiduría divina? ¿Por qué tenemos nosotros que reconocer la sabiduría divina? Y eso ya nos vamos casi al final del versículo 30 de 1 Corintios que estamos usando, y el capítulo 1. Y también vamos al capítulo 2 del versículo 5. Es extraordinario, mis queridos hermanos y hermanas, esa riqueza doctrinal de este versículo 30 que define la sabiduría divina en relación primeramente con los creyentes, en relación los creyentes que son aquellos quienes surgen o nacen de Dios y se hayan bendecidos plenamente en Cristo Jesús por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Vamos a intentar como traducir este texto literalmente con el fin de que sus verdades se destaquen mucho más claramente. Dice el texto, más de él, de la sustancia de Dios como origen, más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, aún justificación, santificación y redención. O sea, que con la muerte en cruz en Cristo Jesús, nosotros hemos adquirido sabiduría. Digo, nosotros, los seres humanos, las personas que hemos creído en Cristo Jesús, adquirimos sabiduría por causa de la crucifixión, por causa de la muerte en cruz y la resurrección. Ahí que tenemos justificación en Cristo, tenemos santificación y tenemos redención. Sí, señores. Y es algo glorioso. Ahí es lo que se encuentra la parte doctrinal de esta declaración que en el día de hoy hemos querido hacer en base a esa pregunta acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Nosotros tenemos sabiduría gracias a Dios. La tuvimos en un principio con la creación, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y digo que la tuvimos porque cuando Dios hizo al hombre, le dio potestad y dominio sobre la naturaleza. Y él tenía un trabajo que realizar, que era asignar nombres a cada cosa que existía. Para poder asignar un nombre, no se puede tener nada en la cabeza, hay que tener conocimiento. Y ese conocimiento fue proporcionado por Dios. Nosotros llegamos a pensar que hubo celo de parte de Satanás, porque a él no se le dio esa potestad a pesar de ser un ángel preferido. Esa potestad que tuvo el hombre, que se podía enseñorear sobre todas las cosas. Y por eso Satanás nos ha atacado y no nos damos cuenta y le seguimos. El origen y la sustancia de esta nueva familia en Cristo Jesús, que se menciona en 1 Corintios 1, versículo 30, era, si nosotros no viésemos más origen que el de Adán, que es el Adán caído, dice en Cristo tenemos otro nacimiento en Cristo, ¿verdad? Tendríamos a la fuerza que buscar normas en consonancia con este hecho. La verdad es otra, puesto que la primera frase del versículo 30 nos recuerda de qué surgimos como nuevas criaturas, de la misma sustancia de Dios.
según el sagrado misterio de la nueva familia de Dios, cuyo origen se describe claramente en términos análogos. Lo podemos ver en el libro de Juan primero, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que dice: a cuantos le recibieron, al Verbo encarnado, a quienes le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de sangre, ni de la voluntad de la carne, sino de Dios. En estos contextos, mis queridos, la preposición ex Deus, o sea, sino de Dios, seguida por el caso genitivo, señala el origen de la sustancia de algo o de alguien, y aquí la fuente de vida es Dios. Maravilloso, extraordinario, sin igual. Es Dios mismo. Teniendo este origen ya, no estamos sujetos a la sabiduría del hombre, sino que nos corresponde esperar a la revelación de la sabiduría divina. Maravilloso. Porque ya nosotros somos hechos hijos de Dios, parte de la familia de Dios, somos sus hijos. Entonces ya nosotros tenemos esa naturaleza de parte de Él y tenemos que esperar que Él se nos revele. Dice en 1 Colosenses 1:30, la primera parte, dice: vosotros estáis en Cristo Jesús. Si bien nuestro origen se halla en Dios, nuestra posición actual se encuentra en Cristo Jesús, en quien fuimos escogidos antes de los tiempos de los siglos. Pablo no cesa de recalcar esta posición del verdadero creyente en Cristo Jesús. Y puesto que la relación es vital y no es formal, supone entonces que todo cuanto Cristo es y la suma de lo que Él ha hecho llega a ser nuestro. Tremenda revelación, hermanos. Llega a ser nuestro. Todo lo que Cristo ha hecho. Y todo lo que, la forma como Él se manifestó, las bendiciones, llega a ser nuestro. La suma de lo que Él ha hecho llega a ser nuestro. Por lo tanto, por lo menos potencialmente nuestro, por supuesto. Es decir, el hecho existe como obra de Dios, haciendo posible nuestra participación en su significado. Nosotros somos llamados hijos de Dios porque Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Nos ha sido hecho sabiduría, porque Jesús constituye la sabiduría. Primera de Colosenses 1:30, todavía no salimos de ese versículo poderoso. Los filósofos afirmaban o se afanaban por buscar la sabiduría como mediante esfuerzos personales, bien que solo los medios imaginaban que habían llegado a la meta ellos al buscar la verdad, pero nunca lograron encontrar la verdad. Recuerden el caso también de los alquimistas que trataban de buscar también la verdad y nunca la hallaron, porque buscaban la verdad en las cosas, no miraban para arriba.
triste, pero así es. No fueron nunca justificados en Cristo. Toda la sabiduría de Dios, ¿dónde está? Está en Cristo. De modo que teniéndolo nosotros a Él, asimismo tenemos la sabiduría. La sabiduría ha llegado a ser la nuestra en Cristo. No todos los eruditos bíblicos leen este texto de esta forma, mis hermanos. Pero le voy a decir una cosa. Siendo este tema de acerca de la sabiduría, por la pregunta dada, y siguiendo un conocido sentido de la construcción gramatical, es mejor pensar en 3 manifestaciones de la sabiduría que ya hemos recibido. O sea, justificación, santificación y redención. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, y de este hecho brotan estas tres grandes ramas de la salvación: justificación, santificación y redención. Un examen minucioso de estos términos nos va a llevar mucho más allá del concepto de la sabiduría que predomina en todo el tema que estamos desarrollando, y va a rebasar los límites de cualquier comentario que surja después. Basta notar el sabio consejo de Dios en Cristo que Él ha provisto, que lo podemos encontrar en Romanos los capítulos 3 y 4 y en Gálatas los capítulos 3 y 4 también, que es un medio para justificar al reo condenado por la ley. Un examen minucioso nos lleva a eso. Quien se esconde en Cristo, según el concepto de la justificación que se desarrolla en estos dos textos que le he dado, Romanos 3 y 4, capítulos 3 y 4 y Gálatas 3 y 4, son justificados. Entonces ya no van a ser reos. Entonces démelo, pásenmelo para acá porque estos son míos. Creímos en Él. Aparte de eso, y no solamente eso, sino que la muerte expiatoria de Cristo ha libertado a todo aquel que antes era esclavo del pecado y el diablo. ¿Y eso qué significa? Redención. Y aparte de todo eso, hombres que antes eran del mundo, entregados al servicio del diablo, han sido apartados de su manera anterior de vivir para ponerse a la disposición de Dios en Cristo, siendo así santificados. Es aquí 3 aspectos fundamentales de la salvación que surgen de la sabiduría de Dios y que son nuestros en Cristo. Toda esta obra es de pura gracia. Todo lo que le estoy diciendo Dios nos lo da por pura gracia. Y Pablo recuerda, citando el texto del Antiguo Testamento, que prueba que ningún ser humano ha de jactarse de la presencia, en la presencia de Dios. Y eso está en 1 Colosenses, capítulo 1, el versículo 31. Y también en Jeremías 9, versículo 23. ¿En qué consiste la demostración del poder del Espíritu y en la proclamación del mensaje? Vamos ahora para el capítulo 2 de Primera de Corintios a los versículos 1 al 5. Pablo aquí llega a Corinto, en los primeros 3 versículos del capítulo 2, a pesar de la interrupción del sentido de esta versión que estamos presentando en esta cita.
que está determinada por la división de los capítulos, el tema en el siguiente capítulo continúa, porque estábamos en el capítulo 1 y pasamos al capítulo 2. Pero en el capítulo 2 de Corintios el tema sigue. Pues Pablo enlaza su propia experiencia con la profunda doctrina que él acaba de afirmar y que estamos viendo como una revelación hoy para nosotros, utilizando la frase: así que hermanos, y esta frase sirve de como un eslabón entre el párrafo anterior, que es el último del capítulo, el versículo 31 del capítulo 1, y este otro capítulo. Los versículos 1 al 3 del capítulo 2 se explican suficientemente con los principios que hemos estado subrayando. Y recomendamos que cuando tengan tiempo lo vuelvan a leer al detalle, que vayan al detalle histórico de esa visita de Pablo que consta en el capítulo introductorio. Él fue a Corinto con una determinación, con la determinación de que el testimonio de Dios, o sea, el mensaje de Jesucristo y de este crucificado, no había de envolverse en discursos que debieran su atractivo a los recursos de la retórica, según se entendía en ese entonces. La predicación había de ser eficaz, pues no hay mensaje y faltan palabras adecuadas. Pero lo que interesaba aquí, como siempre, era que anunciar con absoluta claridad lo que Dios había hecho en Cristo para nosotros. Si esta relación de los hechos redentores sin esto no puede haber una predicación del evangelio. No es cuestión de retórica, es cuestión de decir la verdad y decirlo bien. No hemos de entregarnos a suposiciones como lo han hecho estos hombres filósofos. Suposiciones sobre el estado físico y anímico del apóstol Pablo en aquella época. Él mismo describe lo esencial en ese versículo número 3. A nosotros nos corresponde fijarnos en qué cosa. En su determinación de limitarse a lo esencial del mensaje al llegar a Corinto, lo que explica la potencia de la obra del Espíritu en la ciudad. Los argumentos de los amantes de la sabiduría humana se desbarataban por medio de esta referencia a la historia de los comienzos de los testimonios de Dios en su ciudad. La potencia del Espíritu que se menciona en los versículos 4 y 5 viene a complementar la doctrina fundamental que está establecida en 1 Corintios 1, versículo 30. La gran obra de gracia ha llegado a nosotros en su totalidad por la gracia de Dios que está manifestada en Cristo. Pero falta algo esencial en la exposición de tal obra. Si no hay mención del Espíritu Santo, estamos mal. La sustancia del mensaje fue determinado en Cristo, pero la potencia para su proclamación dependía de la demostración del Espíritu Santo. El único que podía convencer a las almas de la verdad
de la predicación de Pablo. Ya hemos reiterado que palabras persuasivas no significan palabras adecuadas, sino los recursos de la retórica del día. Estos son rechazados con el fin de que la fe de los creyentes no descanse sobre especiosas persuasiones humanas, sino en el poder de Dios, manifestado tanto por la sustancia del Evangelio como por su predicación en la demostración del Espíritu. Vivimos en días superficiales, cuando muchos hermanos creen saber mucho y abundan toda suerte de ideas en cuanto a lo que requiere nuestro tiempo y nuestra sociedad. Quiero decirles que la saludable reacción en contra de una presentación demasiado teológica del Evangelio lleva a muchos predicadores a aprovechar medios psicológicos para anunciar un mensaje que apenas lleva un contenido doctrinal. El verdadero siervo de Dios, sin embargo, va a confiar únicamente en lo que Dios ha revelado en Cristo, proclamándole por la potencia del Espíritu Santo. Así que en este siglo XXI necesitamos demasiado la doctrina de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Lo necesitamos como el único método de, si bien es preciso el esfuerzo por comprender las necesidades de nuestros oyentes, es presentando el Evangelio mediante palabras que son propias de nuestra época. Y nos podemos valer en eso, para eso, del versículo 5 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Y hay revelación de la sabiduría, bastante revelación de la sabiduría. Por medio de la profunda doctrina que ya hemos estado exponiendo, podemos aprender que la sabiduría de Dios se ha encarnado en Cristo, quien nos ha sido hecho sabiduría. El tema, sin embargo, encierra tanta riqueza y profundidad que queda mucho más que decir, primeramente sobre las características de la sabiduría y después sobre la manera en que se revela. La sabiduría de Dios es para los iniciados. Oiga, ni la traducción antigua de perfectos, ni la moderna de competentes, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, da sentido exacto a el término teloío, que en el original término que señala a creyentes capacitados para entender la sabiduría de Dios. Tratándose de las religiones de ministerio, las religiones de misterio en Grecia antigua, había una manifestación externa del culto para el vulgo que consistía en crudos simbolismos. Los iniciados, sin embargo, llegaron a comprender los secretos que, según se decía, se escondían detrás de los símbolos. Llegaron a comprender los secretos que, según ellos decían, iban pasando así a una participación en los verdaderos secretos de aquella religión. La analogía con la fe cristiana no es completa,
desde luego, pero nos ayuda hasta cierto punto a poder comprender el sentido de esa palabra del oído, que nosotros en el contexto bíblico podemos traducir por creyentes que han llegado a la plena madurez espiritual. El niño requiere la leche de la palabra, pero si ansía progresar en los caminos del Señor, llega hasta tener cierta madurez espiritual que le permite comprender tanto verdades como normas que le habrían extrañado en los primeros días cuando estaba iniciándose. Por eso que esos iniciados de las religiones griegas serían acá los creyentes. Pablo se dirige a tales hermanos, los creyentes, seguro de que han de comprender la sabiduría de Dios como algo completamente opuesto a lo que este siglo, que según las consideraciones que ya se han hecho, se reduce a nada, porque no se está enseñando nada. Los príncipes de este siglo se refieren no solo a reyes y emperadores, el concepto de príncipe del versículo, príncipe de este siglo, no solamente se refieren a reyes y a emperadores, sino también a los grandes líderes de movimientos civilizadores. Frente a la sabiduría divina, Aristóteles no se halla en mejor caso que Julio César. Esta sabiduría ha estado, mis hermanos, escondida. Ha estado escondida. Y lo dice el siguiente versículo, el versículo 7. De nuevo, hemos de reforzarnos por comprender ciertos términos técnicos que empleaba Pablo como un medio de dar a conocer lo revelado de Dios. La frase, la sabiduría de Dios en misterio, no significa algo misterioso y difícil de comprender, sino temas no revelados en el antiguo régimen, que se iluminan en el nuevo por medio de las verdades que se fueron entregadas por inspiración a los apóstoles del Señor Jesucristo. Así que hablar de sabiduría de Dios en misterio viene a ser discernir sobre la revelación de los propósitos de Dios determinados antes de los siglos para nuestra gloria y dados a conocer en el nuevo siglo por el ministerio apostólico. La sabiduría era desconocida por los príncipes de este siglo, dice primera de Corintios 2, versículo 8. Ya hemos tocado este tema, pero el versículo 8 destaca mucho más, de una forma mucho más sorprendente, eso de la ignorancia de los sabios. Pues teniendo delante de ellos, se trata de un número reducido pero representativo, teniendo delante de ellos al Señor de la gloria, no le conocieron. Y como trágico colofón de su ceguera, le crucificaron. Ya sabemos que todo esto fue por determinado consejo de Dios. Pero aquí Pablo analiza las características de la triste ignorancia que llama sabiduría de este siglo. Esta ignorancia existe hoy. Sí, señores. Pues muchas mentes privilegiadas conocen bien el texto de los evangelios sin que lleguen a ver a Jesús y sin apreciar la gloria divina que brilla en el rostro de Jesús de Nazaret. Normalmente los apóstoles asocian la crucifixión
con la flaqueza del Señor, o sea, con su cuerpo entregado en la cruz. Aquí, por excepción, el título El Señor de la Gloria se emplea al describir el rechazamiento del Señor por los hombres en ese vergonzoso drama de la crucifixión, con pensamiento análogo al de Juan, quien también se deleita en hablar de la gloria de la cruz. Eso lo pueden ver en Juan 12, versículo 23 y Juan 17, versículo 1. La consumación de la sabiduría, que ya lo estamos viendo en el versículo 9 de 1 Corintios 2, la cita de Isaías 64, versículo 4, en su contexto original describe las glorias del reino cuando Israel habrá sido restaurado a su tierra. Pablo aprovecha las mismas palabras con el fin de dar a conocer las maravillas de la obra de Dios en este nuevo siglo. No describe la gloria del cielo, sino confirma las maravillas de la sabiduría escondida que ahora se nos revela en Cristo por la potencia del Espíritu Santo y mediante el ministerio apostólico, maravillas mucho más allá de lo que la expresión de las facultades humanas pueda percibir, aparte de la revelación del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, y esto es una gran verdad que tiene mucha profundidad y tiene también continuación. Chao.